Es importante en este conflicto tan complejo de Palestina, o una parte de Palestina jamás, con Israel y la situación que se ha planteado. Por eso recurrimos a un profesor universitario, amigo nuestro, Rafik Dejani. Él está en el Líbano viendo las situaciones. Es importante que para Brújula Internacional y para Globovisión conocer, tú que estás en los escenarios, Rafik, cómo ves el problema y cómo puede evolucionar. ¿Qué tal, Julio César? Buenas tardes, todo Venezuela, desde el Líbano. La verdad, nada más observar las reacciones de Occidente y las visitas frecuentes de altos funcionarios, incluyendo el presidente Biden y ante el jefe del Departamento de Estado, y ahorita viene él también de Inglaterra, te das cuenta los riesgos que está pasando en Medio Oriente. Hay preocupación que se desarrolla una guerra regional. Y eso es muy preocupante para el Medio Oriente y supongo también incide para los intereses de Occidente, porque puede salir de las manos en una manera que ellos no controlan como siempre ha sido. Y la razón sencilla, hasta ahorita el conflicto en los territorios ocupados, siempre Israel tenía el control total. En esta situación empezó el conflicto con una sorpresa de la actuación de Hamas y hoy llegó a desarrollarse un conflicto muy violento, muy dramático para la pérdida humana para ambos lados. Pero no termina ahí. Con la práctica israelita atacando a Gaza en una manera muy violenta, con altos costos humanos, parece los gobernantes árabes y los pueblos árabes están un poquito cada día más movidos y se sienten unas decisiones probablemente que puede aparecer otro participante. Uno de ellos, lo que llaman Israel, es la Frente del Norte, donde está la organización de Hezbollah. Hezbollah tiene un peso propio. Ha tenido una guerra 2006 con Israel, ha demostrado su pues, capacidad de resistencia y hoy está tiene más armas, todo el mundo lo sabe, y además en la guerra de Siria ha tenido más entrenamiento. Y por ahí emerge la importancia y la preocupación que Hezbollah participa. Ahora, Porque teniendo a Hezbollah que pueda participar, la relación de Hezbollah con Irán es muy estrecha. Esto podría implicar a otros actores. bueno, allí donde emerge por cierto, Irán declaró estos días, el canciller de Irán estuvo en Líbano y dijo que pueden participar otros actores en el conflicto. Y pienso lo más, está mencionando uno de ellos que es Hezbollah. Y la razón no es por deseo de aumentar la guerra. Algunos análisis dicen parte de los conflictos en Hamas, en el Gaza, es eliminar a Hamas como un brazo que puede también ayudar a defender contra cualquier ataque a Irán y Hezbollah también otro brazo. Por lo tanto, Irán está tomando acciones preventivas o tomando cálculos preventivos, igual como hizo en Siria. En Siria participó también como una acción preventiva, porque si Siria se pierde el poder, si se perdía el poder, posiblemente el próximo objetivo es Irán. Entonces la lectura aquí, los cálculos son más allá de netamente del caso que está ocurriendo ahorita en Hamas. Ahora, perdóname, ¿qué Dime. diferencia hay entre Hamas y Hezbollah? Yo sé que hay una división en el mundo oriental y sobre todo en el Medio Oriente entre el chiismo y el sunismo, Irán chiita, Arabia Saudita suní, y hay un arco de poder, pero Hamas y Hezbollah se pueden llegar a acuerdos aunque ambos tengan en la expresión esa de regional diversos criterios. Sin duda, hasta el argumento, el análisis que últimamente emerge para dividir sunismo y chiismo, emerge después de la revolución iraní, cuando Occidente pierde su aliado histórico, que es el Shah de Irán, y emerge la revolución
islámica donde agarra la bandera de la revolución palestina. Allí donde Occidente trató a ver cómo dividir el sunismo del chiismo. El Islam ha vivido históricamente sin este conflicto. En diferentes etapas emergió, pero en gran parte de su historia no tuvo ese conflicto. Y hoy en día lo que le une a ambos es la liberación de los territorios ocupados, que es Palestina. Ellos ven que el pueblo palestino, la causa palestina, es la causa más justa, es la ocupación de Palestina, es el colonialismo en el Medio Oriente y la extensión del colonialismo de Occidente que siempre trata de dividir el Medio Oriente. En otras palabras, allí en la lectura geopolítica de Hamas, Hezbollah es común. Ahorita, cómo emergen, cómo se desarrolla, claro, tienen diferentes desarrollos y tienen algunas diferencias, como todas las organizaciones políticas. Pero en este momento, Hezbollah aclaró en caso que hay un movimiento terrestre, una guerra terrestre contra Hamas en Gaza, probablemente va a abrir otra frontera en el norte. ¿Qué Y diferencia, Rafi, qué diferencia con estos grupos de lo tradicional que inclusive los Estados Árabes temían, de el ISIS y lo que era Al Qaeda y esa facción ya integrista del Estado musulmán absoluto con los Emiratos? ¿Son distintos? mira, yo le voy mi lectura. Todo el movimiento islámico que surgió en el 1800, finales del 1800, surgió como movimiento de liberación contra el imperio inglés y tuvo diferentes desarrollos. El último, el más radical que emergió en la guerra de Siria, ISIS, básicamente todos fueron basados que tienen una ideología que puede unirlo a toditos para generar la guerra de liberación. Ahorita en el momento con el conflicto de Israel, también llegaron algunos de ellos a la frustración de los estados-naciones que dicen que ellos se venden y se compran para los occidentes. Y ahí asumieron que si recurrimos a la religión y organizamos nuestros movimientos a base religiosos, podemos de repente hacer la liberación de los territorios ocupados. Se desarrollaron en diferentes niveles de fanatismos y diferentes niveles de análisis ideológico y político. ISIS en la guerra de Siria participó también para lograr tomar el poder en Siria y ellos, ante el nombre de ISIS es ISIL, y el L al final es Levante, quiere decir Líbano y Palestina. En aquel entonces Israel salió a los medios y le dijo, no, cambiar el nombre para que no se incluya, para que se tratan de tapar la imagen de ISIS. Pero los movimientos islámicos son expresión política de la realidad del Medio Oriente, unos más suaves, otros más duros. El mismo Hamas emerge cuando Israel decide a dividir a los palestinos y debilitar al OLP y trata de apoyar a un grupo islamista suponiendo que se debilita al OLP. Igualito en Egipto, Estados Unidos apoyó a los hermanos islámicos contra Nasser, contra los nacionalistas. Lo que sorprende que cuando emergen y se desarrollan porque tienen territorio fértil, que es sociedades religiosas, Occidente e Israel se sorprende. Y ese es el desarrollo de estos movimientos religiosos. El mismo en Hezbollah del sur del Líbano. Hezbollah se desarrolla también después que Israel ocupa el sur del Líbano 20 años y trata, igualito como hizo, que está haciendo con Israel en Gaza, hizo de allí también una prisión abierta al sur del Líbano, allí donde emerge Hezbollah. Claro, la diferencia, Hezbollah es una minoría chiita, son los ciudadanos naturales históricos del sur del Líbano, se encontraron un apoyo con Irán para organizarse y defenderse contra el Estado invasor del Líbano en aquel entonces para liberarse de Israel. Esas son las diferencias, son movimientos a la hora de verdad políticas con aspiración de liberaciones en diferentes momentos, en diferentes tendencias políticas.
En este minuto que nos queda, Rafish, ¿cómo ves? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es tu pronóstico? Eh, Mira, la visita del presidente Biden puede interpretarse en diferente. Una es que te doy apoyo absoluto a Israel, le está diciendo, pero le está diciendo a los otros países árabes, por favor, tratan de controlar la guerra, que no participen otros jugadores. Y parece no es lo que van a lograr. En otra palabra, Hezbollah e Irán tienen otra lectura, tienen otras realidades. Hezbollah perdió el miedo en el 2006 de que puede confrontar a Israel. Hezbollah hoy, después de participación en Siria, se siente que, y además tiene más armamentos, pueden participar y confrontar, y hasta creen que pueden lograr cosas que no se han logrado durante todos los 75 años de ocupación de los territorios palestinos. Vienen los visitantes a Occidente, claro que son funcionarios de inteligencia, y regresan y no saben cuál es la posición de Hezbollah. En otras palabras, hay incertidumbre en la posibilidad de participar de Hezbollah. Y te comento la participación de Hezbollah porque también está tomada muy seriamente en los análisis de Israel, está tomada muy seriamente en los análisis de Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo decirte qué puede pasar. Depende, probablemente, si Israel decide invadir terrestremente a Gaza, y será una razón para que Hezbollah participa, o durante ese tiempo Occidente decide a incidir en Israel a rebajar la campaña militar Bueno, contra Hamas, por cierto, contra muchísimas, Gaza. muchísimas gracias, Rafik Dereyan, venezolano de origen árabe, está ahí en los escenarios. Por cierto, Hezbollah creo que significa en árabe Partido de Dios, ¿me confirmas? Sí, Hezbollah, el partido de Dios, es una palabra que viene del Corán, básicamente, pero políticamente el partido se llama Partido de Dios. Y existe también en Irak otro partido, se llama Hezbollah. Bueno, shukran yazilan, como dicen los árabes, muchas gracias y hasta un próximo Ahlan encuentro. wa sahlan. Shukran. Shukran la Globovisión. Salamas. Vamos entonces a continuación para hablar sobre otra área muy interesante que es la colaboración que hacen en Venezuela algunos países, siempre trabajando por la paz, por la solidaridad, como es el grupo de voluntarios que trabajan con Suiza, las damas suizas, que nos van a hablar también de las iniciativas y actividades que tienen en Venezuela. Gracias, Rafi.